Porque hay países en los que se habla bien el inglés y otros en los que no. ¿La gente de esos países son más especiales o por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la situación en tu país? Y dime por qué. ¿Qué piensas tú? Deja un comentario abajo, ¿vale? Si ya estás listo, vamos allá. Es algo que muchas veces la gente me pregunta. Ay, ¿en España no tenemos talento por las lenguas? ¿Por qué se habla tan mal el inglés? Bueno, eso es muy relativo, o sea, mal comparado con quién. Por ejemplo, si te fijas, en Portugal, en mi experiencia al menos, la gente habla mejor el inglés. ¿Pero por qué? La gente no será muy diferente, ¿no? Son países que están uno al lado del otro. ¿Por qué será? En este vídeo te cuento mi opinión y sí, cuéntame tú la tuya, a ver si coincidimos. Muchas gracias a mis Patreons y a los que me dais soporte en Ko-Fi. Si me quieres dar soporte también puedes simplemente compartir mis vídeos, verlos hasta el final, dejar un comentario. Eso le gusta mucho al algoritmo de YouTube, ¿vale? Gracias. El tema número 1 es cómo se enseña la lengua en la escuela. Yo no he estudiado en Portugal, así que no te puedo decir cómo se enseña allí. Pero la experiencia que he tenido yo en la escuela, concretamente en España, en Cataluña, en mi caso, básicamente ha sido todo bastante teórico y lo que llamamos en español de España empollar, es decir, memorizar, básicamente, sí, lo que tienes que aprender y bueno, eso pienso que nos sirve mucho. Algunos vais a decir, Laura, pero tú hablas bien el inglés. Sí, pero porque yo me he interesado por el inglés a través de la música, a través de películas, a través de conocer a gente, pero no creo que lo que aprendí fuera realmente gracias a la escuela. Hay dos temas en ese punto, para que no se me enfaden los profesores y porque pienso que es importante decirlo. O sea, cuando uno aprende algo, siempre son dos. O sea, no es enséñame la lengua, sino yo tengo que querer aprender. Cuando somos niños o cuando somos adolescentes, tenemos tal vez otras prioridades y eso influye. Aunque me enseñes muy bien el inglés, si yo no quiero aprenderlo o en ese momento mis hormonas están revolucionadas, bueno, pues tal vez lo voy a aprender menos. Pero también es verdad que hay otros países en los que el foco está más en hablar y que los adolescentes tienen esa misma situación. O sea que digamos que influye, o sea, cómo es el currículo, porque tampoco los profesores pueden elegir ellos mismos cómo voy a enseñar, sino que tienen que seguir el currículo que se les ha dado, o sea, eso se establece, digamos, legalmente. Sí que es verdad que hay mejores profesores que otros y también, bueno, pues dependerá del interés de cada uno. Pero digamos que la educación influye mucho. Yo creo que al menos esa es mi opinión y mi experiencia. ¿Cómo se tendría que enseñar? En mi opinión, con el foco en hablar, comunicar y no tanto memorizar, por ejemplo, conjugaciones, memorizar palabras, tener listas de palabras. O sea, yo pienso que lo más productivo sería centrarse en algo más práctico y más comunicativo. La razón número 2 por la cual algunos países hablan mejor inglés que otros es creo que en algunos países hay la tradición del doblaje, es decir, cuando en España se ve una película americana, se ve en español, está doblado, es decir, hay alguien hablando en español en esa película y en cambio hay países, si no me equivoco, en Portugal, por ejemplo, en los que la película se ve en versión original con subtítulos. Mi opinión sobre los subtítulos ya la he compartido varias veces. Yo pienso que lo mejor es usar los subtítulos de la misma lengua. Es decir, por ejemplo, ahora estás viendo este vídeo en español. Si no hablas el español muy bien, te aconsejo que actives los subtítulos en español. ¿También los tienes en inglés? Sí, podrías activarlos y también te va a servir. Pero, en mi opinión, lo que más te va a servir es poner los subtítulos en la lengua en la que la persona está hablando. ¿Vale? Bueno, esa es mi opinión. Y ahora vas a decir, Laura, en mi país se enseña mal en la escuela y se usa el doblaje. ¿Qué hago? ¿Estoy perdido? ¿Perdida? No, no te preocupes. Simplemente tienes que tomar las riendas de tu aprendizaje y, uno, buscar materiales que te gusten y que te interesen.
Puede ser para leer, por ejemplo, un blog o artículos o libros, ¿vale? Y vas a decir, ya Laura, pero mi nivel es muy bajo. Bueno, hay materiales adaptados. Por ejemplo, hay novelas adaptadas a nivel A1, hay podcasts lentos, podcasts adaptados. Hay mucho material hoy en día, sobre todo para el inglés, o sea, eso no debería ser un problema. Entonces, buscar materiales interesantes y adaptados a ti, ¿vale? Eso es lo que yo te recomendaría. Algo que a mí me ha ayudado un montón es la música. Porque la música lo bueno que tiene que si te gusta una canción la repites una y otra vez y no te molesta. Y por ejemplo en sueco yo he usado la música y lo que he hecho básicamente es ponerme las canciones primero para tener como un poco la sensación de ¿cómo suena esta lengua? ¿Cómo es la estructura de la frase? Etcétera. Ah, entiendo esta palabra, entiendo la otra. Al principio no entiendes mucho. Pero con el tiempo vas entendiendo más y yo hay canciones que me sé de memoria en sueco, aunque parezca mentira, pero es así. Y la verdad que me ha ayudado un montón y me encanta la música en sueco, me relaja. Entonces puedo ponerme una canción que me la he puesto 100 veces y no me molesta porque me gusta, lo disfruto. Y luego si empiezas a cantar cuando estás solo, sola, o si cantas bien, pues delante de otra gente también si quieres. Eso te va a ayudar a pronunciar mejor, también es un poco de producción oral, aunque sea copiada, digamos, eso es bueno. Pero yo como siempre digo, te tienes que guiar por, digamos, tu propia intuición, en el sentido de que si no te interesa eso, por ejemplo, a mí me gusta la música pop o me gusta la música rock, pero si a ti no te interesa, pues búscate algo que te interese, por ejemplo, pues videojuegos, películas, podcasts, series. Hay un montón de cosas y hay también pues eso, series adaptadas. Por ejemplo, estuve viendo una serie en sueco que se llama Hitta Hem, que es una serie de nivel A1, A2, tal vez A2. Y la verdad que me motivó un montón al principio porque seguir una serie normal no era posible en ese nivel, ¿no? Pero bueno, puedo seguir una serie adaptada y está súper bien. Y lo que digo siempre, un poco todos los días. No subestimes la fuerza de hacer algo 10 minutos al día. Es increíble. Puedes llegar a un nivel muy alto con el tiempo. Claro que 10 minutos al día para aprender japonés no es mucho, pero para aprender inglés, por ejemplo, que es una lengua que comparte mucho vocabulario con el español, sí es mucho. 10 minutos al día. Mejor eso que decir, no, me voy a poner 3 horas al día y luego lo haces un día, te desmotivas y ya no sigues. No, mejor eso, tener una rutina diaria, aunque sean pocos minutos, y luego a veces continúas porque te interesa. Es lo que estoy haciendo yo con el francés ahora. Me voy a pasear por la mañana, me pongo un podcast y si me interesa, sigo. Y si ese día no tengo ganas, pues 10 minutos y ya está. Bueno chicos, ¿qué pensáis vosotros? Compartid vuestra opinión, tal vez me haya olvidado de algo importante y me encantará leeros como siempre. Muchas gracias a mis Patreons y a todos los que me apoyáis y por favor suscribiros, que eso me ayuda también a motivarme y a seguir creando vídeos. Vale chicos, bueno, hasta pronto. Adiós.